Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del tercer capítulo de la quinta temporada de nuestro programa Doctores en Línea. Soy la doctora Marcela Olivares, soy traumatóloga infantil del Hospital Hernán Enríquez Aravena. Doctores en Línea es un programa creado por una alianza estratégica entre el Hospital Hernán Enríquez y Ufrovisión con el objetivo de difundir temas de salud y cuidados. Este programa se transmite en vivo para Temuco y Padre Las Casas en señal abierta desde Concepción a Coyhaique a través del canal 48 de Telsur y online en todas las plataformas digitales de Ufromedios. Hoy tenemos como invitado a la doctora Sandra Venegas. Ella es psiquiatra infanto-juvenil, directora del Centro CIAN, que es el Centro de Investigación Avanzado en Neurodiversidad, y docente de la Universidad de la Frontera. Bienvenida, doctora Venegas. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, doctora. Bueno, hoy día la doctora nos va a conversar sobre un tema muy interesante y que hoy en día se conversa mucho en relación al espectro autista y los desafíos. Así que, doctora, vamos a partir con esta conversación y para comenzar vamos a ir por lo más básico. ¿Usted nos podría explicar qué es el autismo, por favor? Sí, encantada. Bueno, primero decir que el autismo no es una enfermedad, ¿ya? Y pese a que está en los manuales y sigue estando en los manuales del CIE, ¿no? De la clasificación europea y en el DSM de la clasificación de enfermedades de salud mental americana, hay que decir que hoy día se reconoce mundialmente el autismo como una condición parte de la neurodiversidad, ¿no? Que estaría como en el grupo de la neurodivergencia, y que básicamente es un neurodesarrollo distinto, con una conectividad distinta y con, por así decirlo, como un cableado cerebral diferente, ¿ya? Y hay algunas como condiciones importantes, digamos, para definir esta condición, condición espectro autista o persona autista, y es que hay bastantes dificultades en la iniciación de la comunicación. Hay una comunicación, de hecho, diferente a la de la mayoría, que seríamos como los neurotípicos. Hay una reciprocidad social diferente, cuesta para estas personas, ¿no? En las distintas etapas de la vida les cuesta mantener la interacción y la comunicación social, ¿ya? En distintos entornos, y tienen tendencia a ser bastante rutinarios y tener conductas, intereses profundos, ¿no? En los manuales aparece como intereses restrictivos, pero en el fondo son intereses únicos en algún tema en particular, eh, de los cuales les cuesta mucho salir, y esto lleva, digamos, a conversaciones y a comportamientos repetitivos. Bien, como se habla harto del espectro, ¿a qué se refiere esto del espectro? Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, antes, digamos, en los 80, se hablaba del autismo como una enfermedad, en el fondo, asociada a discapacidad intelectual, ¿ya? Es decir, necesariamente involucraba tener un coeficiente intelectual menor a 70, digamos, usando como las medidas internacionales. Y el Asperger era como una condición que compartía estas características que mencioné en la primera respuesta, pero asociado a un CI normal o normal alto, ¿ya? Entonces, digamos, la palabra autismo tiene asociado, por esta historia, ¿no? Tiene asociado como una carga como negativa, ¿no? Como un estigma. Y el Asperger, en cambio, como que se asocia más a genialidad o a capacidades especiales o ser superdotado. Pero bueno, hoy día lo que se sabe es que esto es un continuo, ¿ya? Es un abanico, ¿no? Un continuo que va desde manifestaciones que pueden estar asociadas efectivamente a discapacidad intelectual, así como también CIs normales, desempeños normales, hasta coeficientes intelectuales normal alto, ¿ya? Entonces hay que decir que se habla de espectro porque cada persona
que está en el espectro es distinta a la otra. Así como los neurotípicos somos todos unos distintos a otros, también esto aplica para las personas autistas. Bueno, ya no, usted nos ha dicho que esto no se considera una enfermedad, pero ¿esto tiene alguna posibilidad de mejoría o cambio en el tiempo? La persona dentro del espectro autista se manifiesta solo sobre la infancia o en la vida adulta también. Bueno, no. Esto, bueno, que efectivamente no es una enfermedad y como es una condición del neurodesarrollo, es decir, de cómo el sistema nervioso, cómo el cerebro está madurando, está presente desde el nacimiento hasta el final del ciclo de la vida, del curso de vida. Es decir, es una condición que acompaña no solamente la infancia o la etapa preescolar, donde se conoce un poquito más, sino que también la segunda infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, la tercera edad. Entonces, en cada etapa tiene una manifestación diferente y en los niños puede ser un poquito más evidente. En la medida que la persona crece, va generando estrategias que se llaman de camuflaje o masking en inglés, que un poco implican que la persona autista desarrolla como una especie de máscara, ¿ya? O personaje o camuflaje para poder insertarse en una sociedad que es neurotípica, que está hecha por y para neurotípicos, ¿ah? Y donde las diferencias muchas veces no son bien recibidas, ¿no? Así es que efectivamente no es algo que a uno se le pase o de lo que se vaya a curar. Y esto igual es un punto importante, ¿ah? Porque a lo largo de las últimas 3 décadas, diría yo, se han ofrecido muchísimos tratamientos mágicos, así que le dan la esperanza a los padres de que va a haber una recuperación ad integrum, que van a desaparecer por completo los síntomas del autismo, muchas veces a costos muy altos y muchas veces poniendo en riesgo la salud de los niños, ¿no? Por ejemplo, la terapia de quelación, que es una terapia que estuvo bien de moda a comienzos del 2000 y que era bastante costosa, había que ir a Estados Unidos y no a México, etcétera. Y la verdad es que después se vio que era bastante tóxica, ¿ah? Porque se usaba dentro de todo el proceso algunos cloruros, en fin. Entonces, quiero decir con esto que es bastante relevante que los padres, los cuidadores o tutores que estén a cargo de niños, niñas, adolescentes, puedan hacer el proceso, ¿no? De aceptar que este hijo o hija o este niño que tienen, ¿no? En desarrollo eh, es autista y va a seguir siéndolo siempre, ¿ah? Lo que no implica para nada que no pueda desarrollar una vida normal, adaptativa, donde pueda desplegar sus capacidades y ser un aporte para la sociedad, así como también la sociedad para esta persona. Claro. Entonces, no existe una cura, pero sí hay un tratamiento. ¿Por qué se tratan las personas con autismo? Es una muy buena pregunta y es una pregunta que yo diría que es como una especie de noticia en desarrollo, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? Bueno, sabemos que el autismo no se pasa, ¿ya? Uno sigue siendo autista y en el mundo y en nuestro país, sobre todo en los últimos 3 años probablemente, ha habido todo un movimiento de activismo social, ¿ya? Bueno, gracias a lo cual además surgió la ley del autismo, ¿no? Que en algún momento lo mencionaremos y que básicamente estos grupos activistas lo que piden es ser aceptados y respetados tal como son, ¿ah? Así como existe la diversidad racial, la diversidad de género, que ha reivindicado sus derechos también, la neurodiversidad o neurodivergencia, también ha ido como apostando a que sean aceptados tal como es. Y uno, si busca, ¿no? Existen hartos como influencers, eh, escritores en blogs, en fin, existe bastante material en la red, digamos, en la web, sobre personas que declaran ser autistas y que desean ser aceptadas tal como son y que no las cambien y no las comillas normalicen. Ahora, en general, la postura hoy por hoy es
en esta actitud de respeto por la diversidad, es tratar o habilitar aquellas características de la persona que le impiden una adecuada adaptación social, ¿ya? Y aquellas comorbilidades o co-concurrencias. Porque como las personas del espectro autista están sometidas a un alto estrés, ¿ya? Y eso hay que destacarlo, por el solo hecho de ser diferentes y tener que adaptarse a una sociedad que tiende a equiparar y hacer como todos más o menos parecidos, estas personas sufren muchísimo estrés, así como también su familia, y esto genera cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, el índice de suicidio también de hecho es mucho más alto que en la población general, más o menos 9 veces más comparable al de las minorías de diversidad de género. Entonces, lo que se trata es eso, las co-concurrencias y en la infancia, cuando se puede hacer una detección precoz, que es un tema muy, muy relevante que está en la nueva ley, poder habilitar, respetando al individuo, respetando a ese niño o niña tal como es, poder habilitarlo y ampliar, digamos, su abanico de comportamientos para que tenga más herramientas sociales y que pueda tener, en el fondo, una mayor fluidez en la integración social. Bueno, uno sabe dentro del tratamiento, de las terapias que se hacen, intervienen fonoaudiólogos, terapia ocupacional, kinesiólogos, todo para, digamos, lograr entender de que uno no pretende cambiar a la persona o que deje de ser autista, sino de que tenga finalmente una mejor adaptación a la vida social y al entorno que los rodea. Bueno, usted hablaba de que habían algunas comorbilidades. En sí, la persona en el espectro autista sufre, lo pasa mal, tiene algún tipo de malestar. Sí, bueno, lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Por sus características, por esta forma de comunicación diferente, ocurre mucho que son objeto de acoso escolar, ¿no? Son objeto de burlas, son objeto de cierta discriminación dentro de las familias, ¿no? En nuestra cultura mapuche, que digamos es un tema muy relevante, ¿no? Aquí la pertinencia cultural en nuestra región es considerado desde un punto de vista, ¿no? Porque se puede ver como dentro de la cultura de otros modos también, como algún tipo de mal que se le ha hecho a la persona, ¿ya? Entonces, bueno, todas estas cargas, ¿no? Hacen que la calidad de vida de la persona en el espectro sea más baja, ¿ya? Y el solo hecho de tener que rendir como un neurotípico, comunicarse como un neurotípico, ya hace que esté sometida a un gran estrés, ¿no? Yo comentaba hace un ratito que en la medida que crecen, eh, deben ir desarrollando estas como camuflaje o estrategias de adaptación, y eso implica un poco que para salir al mundo, para salir de su habitación, de su área de confort, deben personificar literalmente a otra persona, ¿ya? Eh, como más similar a un neurotípico para insertarse. Entonces, imagínense el estrés que implica, el desgaste, ¿no? El cansancio que implica eso. Por eso muchas veces requieren espacios de descanso, de poca estimulación sensorial, de estar solos, ¿no? Para poder renovar energía en el fondo y poder recuperar la calma que muchas veces se pierde. Entonces, hay una alta asociación con trastornos del ánimo, ¿ya? Con trastornos ansiosos. También hay que mencionar que hasta un 30% presenta epilepsia como co-concurrencia, ¿ya? Que eso es también importante poder descartar en la etapa preescolar. Entre otras cosas. Se ha visto también que se asocia más a trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Sobre todo en el contexto de pandemia, también hubo ahí como un pico bien importante en esa área. Y las crisis suicidales o los índices de suicidalidad, como mencionaba hace un rato, van entre el 7 a 9 veces más que la población general, ¿no? O sea,
Son cifras bastante alarmantes. Y lo último que voy a mencionar, que también creo que es bien relevante, es que la esperanza de vida para las personas en el espectro es más baja que la población general. No porque se enfermen más, sino porque al llegar a los servicios de urgencia, muchas veces no logran expresar qué es lo que les ocurre, ¿no? No logran describir el motivo de consulta, por lo tanto, el personal de salud no comprende, ¿no? Lo que quieren decir, o porque los servicios de urgencia suelen estar inundados con muchos estímulos sensoriales, ahí, ¿no? Esta luz fluorescente, esta luz fría, azul, intensa, hay mucho ruido, hay mucho movimiento, y todo eso para una persona con este perfil suele ser también bastante alarmante porque el procesamiento que tienen sensorial tiende a la hipersensibilidad o a la hiposensibilidad. Muchos de ellos tienen una hipersensibilidad auditiva, por lo tanto estar en espacios como un servicio de urgencia, con todo el movimiento y los ruidos que hay, se hace insoportable, ¿no? La cercanía a otras personas también, ¿no? El tacto, que los toquen, ¿no? También puede ser estímulos como muy difíciles de tolerar. Y el tercer motivo por los cuales no suelen recibir la atención de salud oportuna es porque nosotros los profesionales de salud muchas veces, ¿no? Cuando vemos que hay algo que esté en el índole, en el ámbito de la salud mental, asumimos que de alguna manera es riesgoso y la mayor parte de las veces estas personas y este tipo de pacientes suelen ser sedados, ¿ah? O contenidos antes de recibir una atención por alguna patología médica asociada, ¿no? Bien. Usted lo nombró hace poquito y recientemente en Chile se aprobó la famosa ley de autismo, ¿ya? Esta legislación que promueve algunas cosas y que va a beneficiar a algunas personas, ¿no? Si usted me puede contar qué información maneja en relación a esta nueva legislación. Sí, sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, bueno, se amplió y se conoció, ¿no? La ley propiamente tal, más o menos en marzo de este año, pese a que había sido promulgada previamente por el Senado, ¿ya? Hay que decir que esta ley logra también llegar a luz, digamos, llegar a concretarse, gracias al trabajo coordinado de la sociedad civil. Muchísimas organizaciones de padres de personas autistas a lo largo de todo el país trabajaron bastante duro y también hubo el apoyo de la Comisión de Educación, de Cultura, de Mujer y Equidad, Equidad de Género, ¿no? Y de Salud para poder lograr finalmente esta legislación que de verdad muy añorada por las personas del espectro y su familia. Bueno, básicamente lo que la ley promueve es, primero, que se reconoce la existencia del autismo, ¿ya? Y existe una definición que va más o menos en la línea de lo que mencionábamos inicialmente, ¿ya? También se reconoce la presencia o la existencia más bien de personas cuidadoras de quienes presentan autismo, ¿ya? Y esto es bien relevante, ¿ah? Porque hasta aquí las madres y padres, ¿no? De personas del espectro, si el hijo tenía una crisis, no tenía mucha posibilidad de asistir al hijo, de salir de su trabajo y, no sé, ir al colegio o poder asistirlo en la situación en la que estuviese. Y eso hoy en día está aprobado legalmente, o sea, una madre, un padre que tiene un hijo en el espectro tiene permiso para salir, ¿no? Ya esto es algo legal, a sus controles o, como decía, en alguna situación de crisis que requiere entonces como la asistencia del cuidador principal. También se disponen como algunos principios básicos, digamos, y que son el trato digno, ¿no? La autonomía progresiva, la perspectiva de género, ahí también hay otro tema bastante importante, la intersectorialidad, la participación y el diálogo social,
la detección temprana, otro tema muy que destaco también, y el seguimiento continuo y la neurodiversidad, ¿ya? Se contempla, digamos, medidas en contra de situaciones de discriminación arbitraria, digamos, hacia este tipo de personas, a estas personas que estén en el espectro, y el Estado lo asume como deber, ¿no? El poder de asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, la autonomía e igualdad de oportunidades de las personas en el espectro, ¿ya? Es decir, eh, personas que van a gozar de un pleno ejercicio de sus derechos en condiciones idealmente, ¿no?, de igualdad con el resto de la sociedad. Sin duda, ¿no?, esto abre muchísimas y deja en evidencia muchísimas grietas, ¿no?, y grandes desafíos que existen en el ámbito social, en el ámbito educacional y en el ámbito de salud, ¿no?, donde no existe todavía una formación profesional, ¿no?, para las personas encargadas de todos estos ámbitos, eh, en cuanto a qué es esto del autismo y qué implica, ¿no? Por lo tanto, va a significar que muchos de nosotros vamos a tener que ponernos a estudiar, a revisar nuestros principios, a revisar nuestras prácticas, lo mismo los profesores, educadores y docentes en general, tanto en la etapa preescolar, escolar, como también en la educación superior. ¿Mm? Así como también en el futuro, ¿no? También todo lo que tenga que ver con el ejercicio laboral, ¿no? Con el poder tener derecho, ¿no?, a un trabajo, a una vida autónoma. Y ahí, ojo, ¿no?, también que hay que decir que las personas, los adultos en el espectro, suelen tener unas vidas con una calidad bastante inferior a la población general. Suelen vivir todavía dependientes de sus padres o de algún cuidador. Dependen económicamente de ellos, ¿no? No tienen casa propia, muchos de ellos no tienen pareja, y todas estas son situaciones que no son secundarias a la condición propiamente tal del autismo, sino a cómo estamos organizados en nuestra comunidad, en nuestra sociedad chilena. Y un poco a eso es lo que apunta la ley en términos de generar y visibilizar y relevar, ¿no?, todas estas necesidades y todos los cambios que van a implicar para cada uno de nosotros, ¿no? Claro, la ley va a proveer muchas cosas, pero es un proceso un poquito más lento de lo que uno quisiera, pero vamos por buen camino. Sin duda. Uh-huh. Bueno, la ley le pone énfasis al tema de la detección precoz. ¿En qué consiste este tema de la detección precoz? Sí, bueno, algunas personas de la Universidad de la Frontera, Paula Alarcón, por ejemplo, ¿no? Gabriel Gatica, quien habla, hemos estado en la comisión asesora del MinSal y efectivamente va a ser el primer foco probablemente que desarrolle el Ministerio de Salud. Y esto tiene que ver con la detección precoz, ¿ya? Una detección precoz se considera hasta los 3 años, ¿ya? Y existe actualmente en atención primaria la obligación de la aplicación de un test que es el MChat, ¿ya? Que es un test, existe la versión acortada de 14 y 15 ítems o la más larga que es de 22, pero que es bastante fácil de responder, ¿ya? Y que permite sospechar, ¿ya? Es como primer screening, un primer tamizaje que tiene un buen índice de sensibilidad, pero no tanto de especificidad, pero entonces nos permitiría de la población general, de los niños que van a control sano, ¿no?, ver cuál eventualmente puede requerir una estudio más acabado, ¿no?, para definir efectivamente si se trata o no de alguien con rasgos del espectro, porque si logramos detectarlo antes de los 3 años y hasta los 5, todavía estaría como dentro de un periodo que en salud mental, ¿no?, en neurología también, neurología pediátrica, hablamos de ventanas de oportunidad.
Estas ventanas de oportunidad son periodos virtuosos del desarrollo del cerebro en que si estimulamos la función podemos lograr resultados muy, muy buenos, ¿ah? Superiores a los resultados que podríamos obtener en otras etapas de la vida, ¿no? El cerebro siempre es plástico, pero en estas ventanas de oportunidad, ¿no? Como digo, hasta los 3 años, máximo hasta los 5, todo lo que podamos estimular, todas las semillas que podamos sembrar en ese niño van a dar, sin duda, un fruto muy, muy provechoso para el presente y el futuro de esa niña o niño y su calidad de vida. Entonces, de ahí, digamos, por qué nos interesa tanto a los psiquiatras infantos juveniles, bueno, a los profesionales que trabajamos con niños en general, ¿ah? Terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, kinesiólogos, ¿no? ¿Por qué nos interesa tanto poder hacer esta detección precoz? Porque sabemos que si intervenimos en este periodo, los resultados van a ser mucho más ricos, mucho más provechosos. Y en esta detección precoz, ¿cuáles serían las banderas rojas a detectar? Sí, bueno, es una súper, súper buena pregunta. Dicho sea de paso que estos screening de como tamizaje, como de sospecha, como el M-Chat o el Q-Chat, sirven solo hasta los 36 meses, o sea, hasta los 3 años, ¿ya? Y importante considerarlo, eso, porque después de los 3 años ya el diagnóstico va a tener que ser, la detección, digamos, y la confirmación diagnóstica solo clínica. El diagnóstico siempre es clínico, pero la sospecha, en términos como de salud pública o de políticas públicas, el M-Chat da ahí como una muy buena oportunidad. Bueno, ¿cuáles son las banderas rojas? ¿Cómo es que los padres se dan cuenta que eventualmente su hijo, y son ellos los que primero se dan cuenta? La mamá nota algo distinto, lo lleva contra el niño sano, lo lleva con el pediatra, y hasta ahora lo que ha pasado, lamentablemente, es que muchas veces le dicen a la mamá, no, es que lo tiene muy regalón, lo tiene muy mal criado, y ahí pasan promedio 3, ¿no? En Chile entre 5 a 6 años, en que recién se confirma el diagnóstico y perdemos todo este periodo de ventana de oportunidad. Entonces, ¿cuáles serían como las banderas rojas? El no responder al nombre, ¿ya? Siempre como discriminando si no se trata a lo mejor de un compromiso de la audición o algún otro compromiso sensorial como el visual. La incapacidad o la dificultad para compartir alegrías. Los niños juegan y disfrutan el juego de una manera natural y espontánea. O sea, el no disfrutar y el no querer compartir el juego es algo muy, muy inusual y que debería llamarnos la atención. Una dificultad en la calidad de la comunicación no verbal. Los niños desde el periodo de lactancia comunican, ¿no? A través de gestos, de sonidos, de movimientos, ¿ya? En el caso de las personas del espectro autista, muchas veces el desarrollo del lenguaje no verbal y verbal va mucho más lento. Hay una ausencia del seguimiento de la mirada, eso también es una bandera roja. La ausencia de iniciar actividades o juego social. Ya el niño no se acerca al otro a lo más espera que el otro se acerque o sencillamente ignora la presencia de un otro. Comportamientos repetitivos. Juegos repetitivos, juegos estereotipados, como por ejemplo los muñecos o qué sé yo, los juguetes que les traiga la familia, en vez de usarlos de una manera imaginativa o simbólica, ¿no? Se juega con ellos de una manera más bien estereotipada o rígida, ¿no? Ordenándolos por color, por forma, como más bien clasificándolos, ¿no? Más que darles como un juego de roles, por así decirlo, ¿ya? Hay harta preferencia por apilar torres, ¿no? Armar legos, armar rompecabezas, ya que son juegos como mucho más estructurados. Bueno, ya dije la falta de respuesta al nombre, la falta de contacto ocular, ¿ya? Muchas veces no miran a los ojos, o si miran a los ojos es muy fugaz, ¿ya?
Entonces tienen un aspecto así como de desinterés por el otro, ¿no? Estamos pensando en un niño de 1 año más o menos. Hay ausencia de vocalizaciones con fines comunicativos, ¿ah? Como la intención de comunicar al otro. Como decía hace un ratito, presencia de movimientos o comportamientos repetitivos sin una finalidad concreta, ¿no? Aleteos, algunos movimientos corporales que se ve que el niño disfruta, pero que uno no observa como adulto que cumplen alguna función clara. El uso atípico de objetos durante la exploración, ¿no? Hay muchos niños que en vez de tomar el autito o el trencito para hacerlo funcionar, lo toman y hacen girar la rueda, porque el brillo les llama mucho la atención y les causa como curiosidad y placer. Hay niños que tienen un desarrollo, pero alrededor del 1 año y medio, los 18 meses, tienen como un regreso, tienen como una pérdida, digamos, de habilidades. Eso también es algo que hay que tener súper, súper presente, porque esos niños en particular necesitan de todas maneras una evaluación neurológica y un estudio más acabado, ¿ya? En esta misma edad, 18 meses, no apuntar con el dedo, ¿ya? No obstante, el niño no habla, ¿no? Sí, tiene la intención de pedir cosas, ¿no? Y esto normalmente, en un neurotípico, digamos, en un desarrollo normal, es apuntando, ¿ya? Un niño en el espectro lo que hace más bien es instrumentalizar al adulto, que significa que lo toma al adulto y lo lleva hasta el lugar donde está el objeto que desea. Es algo así como que cosifica un poco a la persona, como que es parte del entorno. Como decía, hay intereses como peculiares, ¿no? Por ejemplo, no sé, ya, los dinosaurios, algo muy típico en los niños del espectro. Se hacen como expertos en dinosaurios, se conocen todos los dinosaurios, las especies, las formas, las fechas en que vivieron de extinción, ¿no? Con una riqueza de información que es inusual. O u otros temas, ¿no? Peces, aves, ¿no? En el caso de las niñas es un poquito más difícil detectarlo, porque, bueno, primero casi todos los test están hechos para hombres, ¿no? Los test como el A22 o el ADR, que son los test que se ocupan para la confirmación diagnóstica. La, las niñas, digamos, suelen tener intereses restrictivos o profundos, como se llaman hoy en día, un poquito más sofisticados, no sé, y que llaman menos la atención, como por ejemplo sagas de libros, algún ídolo musical, ¿no? Algún tema de moda. Entonces, el interés restringido o profundo pasa un poquito más inadvertido. A propósito de esto, ¿no? Y del sesgo de género, me va a salir un poco de la pregunta. En las mujeres es mucho más tardío el diagnóstico, no se detecta porque socialmente se espera que las mujeres seamos más pasivas, más receptivas, ¿no? Más calladitas, más bien portadas, y eso muchas veces hace que se retrase el diagnóstico. ¿Qué otro tipo de cosas más? Son niños además muy rutinarios, muy rutinarios, en que los horarios, ¿no? Y las formas son muy importantes para ellos. Entonces, si las familias, si los cuidadores, tutores, padres, madres, le cambian un poco algún horario en su rutina, suelen hacer una reacción así catastrofal. Llanto, pataleta, sufrimiento, ¿ya? Que desde el punto de vista del neurotípico es bien poco comprensible. Pasa eso también en los colegios, ¿no? Que, por ejemplo, por ABC motivo, el profesor o profesora a última hora hace un cambio de actividad y eso para el niño es una verdadera catástrofe. Es como, lo hace sentirse como en peligro vital, como en peligro de vida. Y entonces hace una gran reacción catastrofal
que, como digo, un poquito como difícil de comprender desde el punto de vista del neurotípico. ¿Ah? Eso también es algo como importante a considerar. O que les tomen los útiles escolares que tienen perfectamente ordenados en su escritorio, o que en la casa, en su dormitorio, donde tienen todo clasificado y organizado de cierta forma, alguien va y les mueve algo. ¿Ah? Son bastante como apegados a las rutinas, a las formas y a las ideas. También son bastante inflexibles. Y una característica que se puede ver a lo largo de toda la vida, digamos, es una dificultad para mentalizar al otro. ¿Ah? Las personas en el espectro, desde la primera etapa, ¿no? Sienten que ellos son todo. ¿Ah? Hay como un estilo en que el otro es parte del yo de la persona. Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver que no respetan turnos al hablar. ¿Ah? O que si hay una conversación general y alguien está hablando algún tema importante y sienten que su tema, su interés, lo que están pensando es más relevante, va e interrumpe toda la conversación e irrumpe, ¿no?, con alguna de sus intereses restrictivos. Y en la infancia, volviendo un poquito a las banderas rojas, esto se puede reflejar en lo que decían: no respeta el turno, va y se salta la fila, en el juego trata de imponer su propia tema, su propio juego, sin considerar los sentimientos o los intereses del otro. Bien. Hace un ratito apareció una pregunta del público. Susana preguntaba qué ayuda recibían las personas con autismo en la universidad. Bueno, con esta nueva ley, y es algo que las distintas universidades ya estaban implementando, ¿no? En este ánimo del respeto, ¿no?, de la inclusión y de la igualdad de oportunidades, las universidades deben ofrecerle a las personas en el espectro algunas condiciones, ¿no?, que favorezcan su buena calidad de vida, su tranquilidad. Una de estas condiciones es poder ofrecer espacios donde puedan descansar. Yo les decía que hay muchos que tienen una modulación sensorial diferente, que los ruidos, las luces, eh, algunas texturas incluso para comer, eh, el movimiento, en fin, los pueden poner muy, muy nerviosos. Entonces, ofrecerles espacios donde haya un mínimo de estímulo sensorial y sonorizado, con poco aroma, con poca luminosidad, con poca gente, ¿no? Son espacios que agradecen las personas en el espectro para poder descansar, tomar aliento, ¿no? Y poder encontrar energía para retomar, digamos, las actividades cotidianas. Otro aspecto importante es, como sabemos que la comunicación social es un problema, son personas que van a tener dificultades para hacer redes sociales dentro de la universidad, y sabemos que en la universidad se sobrevive gracias al grupo de apoyo, el grupo de estudio, ¿no? Entonces, ahí donde los equipos especializados, psicólogos, terapeutas ocupacionales, que trabajen en la universidad, en la UFRO en particular existe el PIA, ¿no? Hay otra unidad también que se dedica al acompañamiento de niños, perdón, de alumnos, de jóvenes, digamos, estudiantes, que requieran algún apoyo emocional, ¿no? Que también eso es un aspecto como bien relevante, ¿no? Un apoyo en la integración social. ¿Mm? Y finalmente, al momento de las evaluaciones, eh, debe ser conversado también con los académicos, ¿no?, las posibilidades de que algunas evaluaciones tengan algunas adecuaciones curriculares. Eso va a depender mucho de qué tipo de carrera está estudiando, eh, qué tipo de especialización va a tener ese estudiante, ¿no? Pero sin duda que las universidades deben estar a tono con las exigencias que hoy por hoy tenemos en relación a la inclusión de las personas en el espectro. Bien,
en relación a las mujeres con autismo. ¿Qué más nos podría contar? Porque sabemos que se manifiesta distinto, como que está mucho más claro de cómo se manifiestan los varones, pero ¿cómo se manifiesta el autismo en las mujeres? Sí, muchas gracias. Bueno, en los varones el autismo suele asociarse a una especie de inhibición social, una tendencia al aislamiento, al poco interés por el otro, y esto puede darse también en las niñas o en las mujeres, así como también en las mujeres puede darse todo lo contrario, una especie de sobreinterés por el otro con pérdida de la distancia social, o sea, suelen ser como muy invasivas, o sea, como que se pegan y se fijan con alguna amiga, ¿ah? Y no la dejan hacer ninguna otra cosa, ¿no? Como muy, muy absorbente, o comportamientos como de invadir los espacios personales, ¿no? De sus amigos de grupo. Entonces, en las niñas se puede ver estos dos perfiles. Como decíamos hace un rato, los intereses son más sofisticados y pasan como más inadvertidos. Y muchas de estas personas, digamos, mujeres neurodivergentes, son diagnosticadas como trastornos limítrofes de la personalidad, bipolares, depresivas, eh, esquizoides, esquizofrénicas, ¿ya? Y es porque hasta aquí se ha hablado mucho del autismo en hombres, pero muy poco del autismo en mujeres. De ahí que si ya existe desconocimiento en relación al autismo, en relación al autismo en mujeres es todavía más desafiante, e incluso para aquellos que nos dedicamos a esto, eh, es siempre un desafío, ¿ah? El saber si quien tenemos delante, en términos de las manifestaciones en el género femenino, son o no, corresponden no al espectro. Claro, hoy en día uno escucha muchos testimonios de madres con hijos autistas que se han dado cuenta, producto de toda la intervención y todo lo que han aprendido de sus hijos, que ellos también están dentro del espectro. Sí. Eso se ve harto en las redes sociales, uno lo lee, lo escucha. Como que hay una sensación de más integración hacia los niños autistas, pero ¿qué pasa con los adolescentes y los adultos en el espectro autista? Una excelente pregunta. Bueno, bien poco, ¿ah? Bien poco, porque efectivamente lo que más funciona en Chile en términos de educación y quizás de salud es la población preescolar. Y en autismo lo que más se sabe es en población preescolar. Pero luego, digamos, en etapa escolar, muchas veces son los proyectos de integración, ¿no? En etapa, digamos, en educación básica, los proyectos de integración escolar en los colegios municipalizados, donde hay, claro, un equipo multidisciplinario que se encarga de poder brindarle apoyos pedagógicos a estos niños en el espectro, llamado en el ámbito de educación con necesidades educativas especiales permanentes. Pero después en la adolescencia se empieza a perder. Ya no todos los colegios, liceos, ¿no? Tienen esta posibilidad de tener estos grupos PIE. Para los pediatras o para los internistas, incluso para los psiquiatras, empieza como a difuminarse esto de que tal vez esta persona que tenemos frente a nosotros es una persona autista. Entonces, si no se ha hecho el diagnóstico en la primera infancia, es mucho más difícil poder hacerla y sospecharla, pensarla y verla, digamos, en adolescentes. Y en adultos lo mismo, y en el adulto mayor lo mismo. ¿Ah? Hay muchos adultos que están clasificados, como decía hace un rato, ¿no? Con personalidad esquizoide, psicótico o fóbico, ¿ya? O con un trastorno obsesivo compulsivo, que realmente lo que tienen es una condición del neurodesarrollo que se llama autismo. ¿Ah? Personas que son como excéntricas, ¿ah? Y que es su abuelito de repente como excéntrico y que no, bueno, es que es así, no es que es mañoso, es que es rígido, es que ya, y que a lo mejor siempre lo tuvieron, pero nadie lo supo,
Y el tema de eso, ¿no? Y el tema, tomando también esto de los testimonios de las madres que finalmente se reconocen a sí mismas como portadoras de la condición, es que el saber qué es lo que tiene uno y el entender por qué uno es como es y por qué uno piensa como piensa y reacciona como reacciona, suele ser un gran alivio. Suele ser, no en todos los casos, pero suele ser un gran alivio porque permite entender por qué soy así, por qué reacciono así, por qué pienso así. ¿Mm? Que si no es como un misterio, por qué yo veo así las cosas, ¿no? Porque en algún punto de la vida el adulto se da cuenta que su perspectiva y su forma y su manera de procesar es distinta a la de la mayoría. Y eso genera mucha confusión, mucho disconfort, ¿no? Mucho síntoma emocional eh, de no comprender, ¿no? De que estoy mal, estoy loco, estoy enfermo, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy así? Entonces, tener ya este nombre, tener esta confirmación más allá de las etiquetas, ayuda mucho a la comprensión, tanto para esa persona como para su familia. Bien, doctora Venegas, ya se nos acaba un poquito el tiempo. Este es un tema súper amplio, podríamos estar mucho rato hablando. Lo bueno es que cada día se habla más y se sabe un poquito más, aunque todavía nos queda un largo camino por delante. Muchas gracias por su tiempo, por entregarnos su experiencia. Y bueno, ya vamos a ir terminando el programa. Bueno, gracias a usted, doctora, ha sido muy grata esta conversación y bueno, darle las gracias a Ufromedios, ¿no? Al Hospital Hernán Enríquez Aravena por darnos esta posibilidad y también yo aprovecho de saludar al equipo CIAN, al Centro de Investigación Avanzada en Neurodiversidad de la Universidad de la Frontera, que está trabajando con la comunidad. Muchos van a saber, ¿no? De estas actividades que estamos haciendo en los colegios, en fundaciones, en la comunidad en general, en relación a la difusión, al conocimiento del tema, así como también investigación y atenciones en el Centro de Habilidades Clínicas de la Universidad de la Frontera. Bien, muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.